Bien, buenas noches, tengan un saludo, que el Señor los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Desde acá un abrazo en el amor de Cristo a toda la iglesia del Señor que nos mira, que es edificado por medio de esta humilde ventana que tenemos acá, como lo es este ministerio Escuela de Vida, y nuestro acostumbrado estudios bíblicos de los días martes por la noche, en donde estamos siempre abordando diferentes temas, tópicos con mucho detalle, con el mayor apego al marco bíblico para que sea de edificación para todos los creyentes. Y bueno, en esta oportunidad estamos mirando tres cosas en particular de Jesús, como lo es el oficio que tiene como sumo sacerdote, el de rey, y un título muy particular que él mismo usaba para referirse a sí mismo en tercera persona, como es hijo de hombre, y que también tiene relevancia y también tiene importancia como el resto de títulos que Jesús tiene y el resto de oficios que Jesús tiene. No hay que menospreciar ninguno, mucho menos si él mismo lo usa para referirse a sí mismo. Entonces le invitamos a que si se ha topado con este estudio y el Señor lo ha llevado a escucharnos, pues le invitamos a que mire los demás videos. Puede entrar a nuestro canal de YouTube y buscar los demás capítulos anteriores para que pueda entonces ser de edificación todo lo que requiera usted escuchar. En esta oportunidad estamos mirando lo que es la faceta o el oficio y el título de Jesús como rey, lo que implica. Ya la semana pasada habíamos visto un poco lo que es esto, las diferentes menciones de Jesús en el Nuevo Testamento, algunas profecías que anunciaban que Jesús es rey. No solamente es el rey de la iglesia, sino que es el rey de Israel. También es el rey del mundo por estar por encima de todas las demás cosas. Y vamos a mirar otra faceta importante, vamos a profundizar sobre este tema. Pero antes de eso, luego de haber dicho este breve resumen de lo que vimos ya con este aspecto en particular, vamos a orar. Siempre comenzamos orando y terminamos orando porque necesitamos la intervención, necesitamos la ayuda, necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios para que nos ilumine el entendimiento, para que nos guíe a lo largo de las Escrituras, para que esto sea de máximo provecho lo que se diga y lo que queda aquí grabado para la posteridad, para que así sea de edificación para toda la iglesia. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos nuevamente agradecidos, Señor, porque nos permite sentarnos al lado de tu mesa para degustar tu palabra, para disfrutarla, para enseñarla, para escudriñarla, para profundizar en ella. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Señor. Que ilumine nuestro entendimiento para que podamos recibir esta enseñanza, que nuestros corazones estén como buena tierra, para que sea sembrada esta semilla en nuestros corazones y hoy mismo germine y dé frutos al 30, 60 y 100 por uno. Señor, usa a tu siervo, Señor, como instrumentos en tus manos para edificar al cuerpo de Cristo, porque para eso hacemos esto, Señor, para la gloria y honra de tu nombre y para que el cuerpo de Cristo sea edificado, Señor. Te damos gracias y toma tu control, Espíritu Santo. Esta es tu iglesia, esta es tu palabra, y te bendecimos, Señor, que Jesucristo sea mostrado aquí en esas cualidades y características hermosas que tiene nuestro Redentor y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No podemos dejar a un lado, cuando nos topamos con estos oficios y con estos títulos tan emblemáticos de Jesús, que tienen una connotación directa sobre lo que es el plan de redención de Dios para con la humanidad, dejar a un lado un título o un nombre que tiene relación directa y estrecha con lo que estamos mirando de forma directa. Es decir, aunque no estaba incluido dentro del estudio de forma directa, no puedo dejar de mencionarlo y que lo miremos en las Escrituras, porque todo tiene una relación, todo está conectado perfectamente. Usted ha escuchado bastante y usted a lo mejor usa el título, el nombre de Cristo o Jesucristo o el Mesías. De por sí en Venezuela tenemos un dicho basado prácticamente en la vida de Jesús que dice que el que se mete a Redentor muere crucificado. Dice, otra versión dice que el que se mete a Mesías
sale crucificado. Pero muchas personas no saben ni siquiera lo que significa la palabra Mesías o la palabra Cristo o Jesucristo, que realmente es un nombre compuesto de Jesús y Cristo. Pero aunque, como lo coloco acá, y bueno, no sé si lo llegasen a ver, pero ahorita lo voy a explicar. Mesías viene del hebreo, ¿ok? Meshihá. Y Cristo viene de Christus, que es griego. Pero lo curioso de esto es que ambos significan lo mismo. ¿Y qué es lo que significa? Elegido y ungido. Esto tiene mucho que ver porque Jesús fue elegido para ser ungido como sumo sacerdote, como rey, como el hijo de nombre. Es decir, hay una implicación del hecho de que Jesús sea el Cristo, de que Jesús sea el Mesías. Por eso esto se le da relevancia y por eso usted, hasta aquellos gnósticos, aquellos que no son muy doctos, dicen Jesucristo sin tener un conocimiento de lo que eso implica, de que realmente es una palabra compuesta y donde se está reconociendo que Jesús es el elegido, Jesús es el ungido de parte de Dios. Creo que la semana pasada hice un comentario muy rápido sobre este aspecto, porque dije que sobre todo en el Antiguo Testamento vemos que la figura del sumo sacerdote, precisamente, la figura del profeta y la figura del rey eran los tres oficios que en Israel se hacía, vamos a decirlo así, una ceremonia para ungir a la persona que se va a dedicar a esas labores específicas, a esos trabajos, a esas encomiendas. Se le ungía. ¿Por qué? Porque eran los elegidos también para llevar a cabo dicha labor, porque en ambos casos eran puestos según el designio que Dios había estipulado. Entonces, no podemos dejar de pasar la implicación que esto tiene, y yo quiero que comencemos escudriñando las Escrituras en el día de hoy con el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Bueno, lo voy a leer desde el 30 porque no lo puedo desconectar, ¿no? Ya que es una sola idea. Juan 20, 30 y 31. Bueno, nosotros leemos dos versiones, o más de una versión en este caso. En realidad, sí. Porque yo leo la Reina Valera de 1960 y el pastor Gilvin lee otras versiones. Está la Vida Viva, la de muchas. X, la que en el momento le selecciono. Pero yo lo leo entonces en la Reina Valera de 1960. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense que el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan a prácticamente ir concluyendo su evangelio, porque tiene solamente 21 capítulos, o sea, le faltaba un solo capítulo para escribir, dejándonos esta frase que nos dice el porqué y la razón de la escritura del testimonio de la vida de Jesús. Y dice que las señales milagrosas que se vieron a través de Jesús, que salen registradas en este libro, es decir, en su evangelio, de la cual él testifica, se escribieron para que nosotros creamos que Jesús es el ¿qué? El Meshihá, el Mesías. La Reina Valera dice el Cristo. El Cristo, pero como lo dije al principio, Mesías y Cristo significan lo mismo, solo que uno es en un idioma y el otro es en otro idioma, uno es en hebreo y el otro es en griego. Así es. Pero significan lo mismo, significan el elegido, el ungido de parte de Dios. Entonces vemos que las grandes manifestaciones de poder hechas a través de Jesús eran señales que buscaban testificar a favor de que Él era el escogido de parte de Dios, de que Él era la persona indicada que anunciaban las profecías y que este era el tiempo de su cumplimiento. Y tienen mucha más relevancia. ¿Por qué? Porque entre el último libro del Antiguo
Malaquías, aunque el último profeta, mejor dicho, lo voy a tomar como el último profeta, de ese periodo, de esa etapa, es Juan el Bautista. Y cuando comienza la manifestación del ministerio de Jesús, había una sequía espiritual en todo el sentido de la palabra dentro del pueblo de Israel. No había palabra profética de ningún tipo, no había señales, no había milagros sobrenaturales, no había absolutamente nada. Ellos sentían que Dios estaba en silencio. Y que eso, aunque no había nada bueno, pero tampoco había nada malo, para la sociedad, para las generaciones que atravesaron ese entre comillas, silencio de parte de Dios, lo veían como algo malo realmente, ¿no? Y luego viene la manifestación de Jesús y empiezan a surgir estas señales que tenían tiempo que no se veía de ningún tipo en Israel, de ninguna forma. Y luego de que Jesús es crucificado, de que Jesús resucita, de que se empieza a aparecer a los apóstoles para testificar de lo que él mismo había dicho, que el tercer día iba a resucitar y todo aquello, el apóstol Juan es inspirado a decirnos que todo esto se escribió para que creamos, y bueno, aquí dice presente continuo, para que sigan creyendo, ¿sí? Para que no dejen de creer, para que se mantengan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, esto es muy relevante porque no podemos separar el ungimiento de Jesús, la elección de Jesús, el ser llamado el Mesías o Jesús el Cristo o Jesucristo, como usted lo quiera decir, de su oficio de rey. ¿Por qué? Porque fue elegido para ser rey. Él fue ungido para ser rey. Entonces, por eso lo dije como al principio, no podía dejar de mencionar esto, porque hay una gran realidad detrás de todo esto. Ahora bien, Juan 4, vamos a mirar aquí mismo unos versículos del capítulo 4. Vamos a seguir escudriñando las escrituras para ver qué más nos dicen al respecto sobre este tema. 25 y 26. Bueno, aquí hay una declaración directa y concisa. En el contexto rápido, pues Jesús estaba yendo de un pueblo a otro. En el trajín, pues su parte humana se cansa y se sienta a esperar cerca de un famoso pozo donde sacaban agua. Los discípulos salen a comprar cosas y lo dejan solo. Y viene el famoso relato que a lo mejor usted lo ha leído y usted se lo sabe hasta de memoria, porque es un relato muy popular, es una historia muy conocida del Evangelio de Juan, como es Jesús y la mujer samaritana. Y entabla esta conversación con la mujer samaritana, que como yo lo acabo de decir, a lo mejor usted ya hasta se la sabe de memoria. Y básicamente Jesús le predica a esta mujer cree. Y en el versículo 25 y 26, que es lo que quiero resaltar, ¿qué nos dice? A ver, pastor, ¿qué es lo que nos dice esos versículos? Juan 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ok, mire cómo lo dice esta versión. Ahí está muy claro, obviamente, pero mire cómo lo dice acá. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. O sea, ese Mesías que ya tú sabes que va a venir, soy yo. Ese que tú dices que le dicen el Cristo, ese mismito soy yo. Ese que viene a declarar todas las cosas, bueno, aquí dice el que viene a explicar todas las cosas. Es interesante esta versión porque dice declarará todas las cosas. Declarará todas las cosas, aquí dice explicará todas las cosas y no hay contradicción alguna, sino son versiones que complementan muy bien el pasaje porque Jesús declaró muchas cosas y también explicó muchas cosas. Más bien les dio a los judíos realmente la interpretación correcta a muchas cosas que ellos creían que era correcta. Sobre todo a nivel profético.
en el aplicativo práctico sobre lo que era el entendimiento y la corrección de la palabra de la ley y lo que realmente implicaba la ley sobre muchos aspectos. Entonces sí lo hizo realmente. Y aquí es muy claro. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Yo soy ese que dicen que va a venir. Yo soy ese que dicen que va a explicar todas las cosas. O sea, Jesús declara abierta y directamente que Él es el ungido, Él es el elegido por Dios para llevar a cabo muchas cosas que los judíos esperaban y que no tenían total entendimiento de las cosas. No tenían total entendimiento. A mí me da risa que algunos sectores judaizantes, ¿no?, se empeñan mucho, se enfrascan mucho en el tema de que solo estricta y exclusivamente hay que mirar las cosas desde el punto de vista de la cultura hebrea, porque, bueno, el número uno evidentemente es el pueblo hebreo, Jesús fue hebreo y todo aquello, ¿no? Pero lo que buscan con este argumento es resaltar de que básicamente los judíos y los hebreos son los que tienen la única, correcta y exclusiva interpretación perfecta de la Biblia. Y es curioso porque estos judíos de la época de Jesús, quiero enfatizar un aspecto del Evangelio, donde hay una discusión evidentemente la vida de Jesús fue muy polémica para muchas personas. Creo que es a Nicodemo, si no mal no recuerdo, que los líderes fariseos le dicen: ¿y es que acaso de Belén ha salido alguna vez algo bueno? Revisa la escritura, ¿no? O sea, ellos que conocían las profecías, que manejaban las profecías, que anunciaban el Mesías y todo aquello, están cerrados y no aceptan que el Mesías venga de Belén, que el Mesías venga de un lado que según ellos no debe ser. Entonces es curioso porque ellos mismos desconocían las profecías relacionadas a Jesús sobre estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque es solamente a través de la óptica de Jesús y de lo que Él enseñó y cómo Él lo enseñó y todo el cumplimiento es que nosotros logramos entender y comprender lo que ya se había anunciado mucho tiempo atrás, porque Jesús es el cumplimiento perfecto de todo lo que se dijo. Entonces estos sectores deben de entender más bien y comprender estas verdades, esto que acabo de explicar. Entonces acá miramos cómo el mismo Jesús declara directa y abiertamente que Él es el Cristo, que Él es el elegido. Ok, vamos ahora a mirar Juan 18, aquí seguimos en Juan, capítulo 18, versículo 36. A ver. Bueno, este ya vimos la semana pasada, no lo vamos a ver ahorita, pero este sí, Efesios 1, este sí lo vamos a mirar. Efesios 1, 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, una de las cosas que vemos, que empezamos a mirar cuando empezamos a leer a los apóstoles, es que sobre todo con el apóstol Pablo, que fue pues, el que Dios nos usó para escribirnos la gran parte, la gran mayoría del Nuevo Testamento, empezamos a ver el reconocimiento del rey, de lo que es el oficio del Rey de Jesús a través de su autoridad, que la ejerce por medio y a través de su iglesia en diferentes ámbitos, y que ésta forma un rol fundamental dentro de su reinado. Porque aquí Pablo precisamente está hablando de la iglesia y dice aquí esta versión, dije el versículo 20, ¿no? Sí. Sí, del 20 al 23.
Ok, voy a leer el 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor. Es decir, su resurrección no fue simplemente sacar su cuerpo de la tumba y glorificarlo y darle ese aspecto que Juan describe en el Apocalipsis capítulo 1, que de verdad es algo espectacularmente increíble. Y imaginarlo, lo que él está mirando, ese es el cuerpo glorificado de Jesús. Sino que también, junto con la resurrección, ocurrió algo importante. Fue sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, dice el libro de Hebreos. Y se le pidió a los ángeles que le rindieran honor, que lo adorasen, que lo glorificasen. Y aquí quiero hacer una mención muy puntual y muy especial para aquellas personas que insisten y que no creen y que defienden la postura de que Jesús no es divino. Quiero recordar que en la Biblia, según el registro de lo que encontramos, al único ser al que se le rinde pleitesía es a Dios, al que se le rinde adoración. Usted no ve a los ángeles, en este caso que estoy hablando de los ángeles, postrándose, adorando y alabando a otro ser que no sea Dios. Inclusive no permiten ni siquiera que se postren delante de ellos cuando tenga que ver con temas de adoración. Esto lo digo porque ocurre precisamente con el apóstol Juan, que cuando empieza a recibir todas estas revelaciones, que no es para menos, yo puedo entenderla desde el punto de vista humano, que tú estás encarcelado en una isla donde no sabes cuándo vas a salir de allí y empiezas a tener unas revelaciones donde el apóstol Juan dice que fue llevado al tercer cielo. Empieza a tener ángeles que lo visitan, empieza a estar delante de o sea, eso es una experiencia de verdad que en lo humano es realmente te entra un temor de Dios. Quizás de la impresión hasta tu cuerpo puede reaccionar dando taquicardia o sintiendo que como que te desmayas, que se te va la fuerza, porque eso, o sea, es un momento que realmente tú no sabes cómo esta carne corrupta, débil, temporal y pasajera vaya a reaccionar. Y entonces pues el apóstol Juan le dio por postrarse delante del ángel, ¿no? Es que lo que yo estoy experimentando, o sea, esto es algo demasiado... Mira lo que dice el ángel, pastor, aquí lo tengo. Lo tienen, la Apocalipsis 22:9. Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, o sea, no te postres, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Leen un versículo antes que creo que es donde dice que él se había postrado delante del ángel y luego viene la respuesta del ángel. Ok, el versículo 8 dice así: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Sea Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. No es para menos, no es para menos. De verdad es difícil saber cómo reaccionar, o sea, qué es lo que sintió su carne en ese momento, y le dio por, como lo dice el texto, de postrarse delante del ángel. Y el ángel le dijo, no, momentico. Nosotros no permitimos este tipo de cosas. Si usted se va a postrar en adoración, es solamente delante de Dios. Entonces, quiero tomar en cuenta que Jesús como rey entonces recibe adoración de parte de los ángeles. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos. ¿Ok? Que está sentado a la derecha de Dios, es decir, en igualdad con Dios. Y quiero tomar en cuenta que es el único que se sienta al mismo nivel de Dios, al igual que Dios. No existe otro ser que se siente en ese trono, ni que se siente en otro al lado de él tampoco. O sea, solamente está el Padre y el Hijo, sentados por igual. Esto nos habla entonces de ¿qué? De reconocimiento dentro de la divinidad, dentro de la deidad, y los ángeles así lo toman y se postran en adoración ante él. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel, pastor, a Juan? ¿Adora a quién? Adora a Dios.
a más nadie. Entonces tenemos que tomar esto en consideración. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Una de las cosas que el apóstol nos deja ver como una realidad avasallante, portentosa, magnífica, es que como rey tiene absoluta autoridad sobre todas las cosas. Yo no conozco ningún rey, ni siquiera en las películas, ni siquiera en los cómics de los niños, que se pueden prestar para muchas cosas, un rey que no tenga autoridad sobre su reino. Yo no conozco eso, no lo he visto nunca. Es que en cualquier evento, en cualquier película que usted vea, en cualquier relato, en cualquier libro, el rey tiene un reino y tiene súbditos. Y tiene absoluta autoridad sobre su reino y sobre sus súbditos. Si el rey dice, me caes mal, quítale la cabeza, muerto. La palabra dice rey. No hay discusión que valga. La máxima autoridad del lugar. La monarquía tiene una particularidad, autoridad absoluta de todo el poder. Y estamos hablando no de los reyes de ahorita, porque ahorita que si está la reina de Inglaterra, que tiene un primer ministro, que está el rey de España. Estoy hablando, estoy poniendo de ejemplo las monarquías del siglo XIV, del siglo XV, o sea, de mucho más allá, donde realmente todo el poder estaba concentrado en una única persona y era lo que él decía y punto. Ahí no valía tu tía, como decimos en Venezuela, ¿no? Y ahorita pues la cosa ha cambiado mucho. Entonces, aquí vemos que el apóstol dice que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Aquí nos está hablando entonces claramente una referencia de lo que es una monarquía absoluta y total, de autoridad plena y máxima. Ahora yo pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el único ser? Esto lo podemos mirar mucho, sobre todo por las descripciones poéticas y filosóficas hermosas que encontramos en los salmos de Dios. ¿Quién es el único ser que en los salmos usted encuentra donde el salmista, ya sea David o cualquier otro, expresa que el único que está por encima de todas las cosas y que toda la creación está bajo su autoridad? ¿Quién es? Dios. Es el único. Es el único que el salmista, de forma poética, los árboles, las montañas te alaban y te adoran y todos tiemblan ante tu presencia y toda la creación está sujeta. Estoy simplemente parafraseando lo que podemos leer en cualquiera de los tantos salmos que tenemos en las Escrituras, donde el salmista lo que nos quiere decir es que no hay absolutamente nada que no esté bajo la autoridad soberana de Dios. Entonces aquí dice que Cristo tiene absolutamente toda autoridad sobre todas las cosas. Así es, amén. Entonces esto es una demostración del reinado de Jesús, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Y esto es lo hermoso, esto es lo espectacular, esto es de verdad, nos debería de, algunos dirán, nos debería de llenar el pecho de orgullo. No, nos debería de llenar de humillación, de temor a Dios, de respeto, porque lo hizo para beneficio de la iglesia. Recuerde que iglesia lo compone tanto de ambos sectores, tanto de los judíos redimidos que creen en Cristo, como de los gentiles. Aquí hago un paréntesis rápido. Aquellos judíos que todavía no creen en Jesús no pertenecen a la iglesia. Esto tengo que decirlo. De hecho, pastor, hay un estudio que hicimos acá precisamente que se llama Dos pueblos, un solo Dios. Véalo allí, hay varios capítulos, allí se explica con lujo de detalles, capítulo y verso, todo lo que el pastor está diciendo. Correcto, aquí así que le animamos a que si usted quiere entender un poco más, si usted no maneja muy bien esto, tiene ciertas dudas o no lo había escuchado, pues le invitamos a que una vez más entre a nuestro canal de YouTube y usted pues entonces busque ese estudio, que precisamente lo dio el pastor Carlos, sobre este tema de lo que es un solo pueblo. Entonces, eso es para beneficio de la iglesia. Pastor, pero la Biblia dice que en Israel físico, terrenal, tiene promesa. Le repito, número uno, yo no estoy negando que no existan profecías en cuanto al Israel étnico,
sino que realmente el pueblo de Dios lo compone la iglesia, y la iglesia está compuesta tanto por gentiles como judíos redimidos por Cristo. Amén. Sí. Versículo 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Aquí quiero acotar algo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él, Jesús como Rey, la completa y la llena. Y es también quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Otro rasgo distintivo de Jesús como Dios es que Dios tiene tres cualidades únicas y exclusivas. Dentro de ellas, una de ellas es la omnipresencia, la capacidad de estar en todo lugar a la vez, al mismo tiempo. Y aquí dice que Cristo, el ungido, el Rey elegido para ser cabeza de la iglesia, complementa, completa y nutre a la iglesia con su presencia en todas partes. Entonces nuestro Rey omnipresente está llenando y completando su iglesia en todo lugar donde se invoque su nombre con santidad y honor. Ese es nuestro Rey. Bien, vamos a ver otro momento donde el apóstol Pablo declara Filipenses 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, de 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo quiero hacer aquí un ejemplo para que usted entienda mucho mejor la implicación que tienen estas palabras del apóstol Pablo. Y es que en la época de él, sobre todo donde había una máxima autoridad como era el César, o tomando el ejemplo de las monarquías antiguas del siglo XII, del siglo XIII, donde Francia, España, Inglaterra eran comandados por un rey a la cabeza. Cuando los reyes entraban en conflicto, que era bastante común y cotidiano de aquella época, siempre se pedía un reconocimiento al perdedor hacia el rey ganador, y eso tenía una implicación nacional para todos. ¿Por qué? Porque dentro de esa implicación era que si el rey reconocía el poder y la autoridad del rey que lo venció y se postraba delante de él, estaba declarando el dominio de este que ganó sobre su reino. Así es. ¿Ok? O sea, todos sus súbditos y siervos y país y nación tenían que hacer lo mismo que él hizo. Correcto. Entonces esa es la costumbre, es un dato interesante dentro de lo que es el contexto social de cómo se maneja esto. Y entonces cuando leemos acá, versículo 9, que por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Yo pregunto, ¿quién es el único que está en el lugar de máximo honor aparte de Cristo? El Padre. No existe más nadie. Entonces, vuelvo a decir lo que dije hace rato. Jesús está en el mismo nivel de igualdad que el Padre. Es Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Es decir, el nombre de Jesús, de la divinidad, de la excelencia, de la supremacía. Para que ante el nombre de Jesús se doble ¿qué? Se postre toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Esto habla de ¿qué? De una sumisión, habla de un yugo fuerte, de un rey que vence a sus enemigos, que está declarando la máxima autoridad y la victoria por encima de sus enemigos y de todos aquellos que se le oponen. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es muy interesante porque, como yo lo acabo de poner en el ejemplo, va a haber enemigos. ¿Cuáles son los enemigos que le están haciendo la guerra a este rey que ya salió victorioso y que solo estamos esperando la consumación de su reinado? Que vamos a mirar unas cositas al respecto
sobre esto que acabo de decir: el pecado, la muerte y Satanás. 3 enemigos férreos de este reinado: el pecado, la muerte, consecuencia del pecado, y el yugo de Satanás sobre el hombre, y Satanás. Se van a tener que postrar, van a tener que doblegarse, y ellos saben, porque Satanás lo vemos en las escrituras, que dice que ha descendido con furia porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Le queda poco tiempo. ¿Para qué? Para que sienta el peso y la autoridad, que ya la siente, porque él no puede hacer nada que el Rey de Gloria no le ponga límites. ¿Okay? No es que tampoco él está ahorita rimbombante haciendo lo que le da la gana cuantas veces quiera, no. O sea, él tiene instrucciones y tiene limitaciones según el Señor le pone. Pero en este punto va a sentir absolutamente todo el peso, va a ser despojado completamente de toda su maldad y de toda su operatividad, y va a sentir lo que es la sentencia del Rey completamente. Y la muerte también, porque la dice que el falso profeta, la muerte y todos fueron echados al lago de fuego y no vieron día jamás. Fueron destruidos, fueron dejados totalmente inoperativos. La sentencia ejecutora del Rey cuando ejerce dominio. Amén. Sí, que aquí quiero significar algo, pastor, que ciertamente esta parte que dice aquí: y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, es algo que de verdad es la única forma que se diera en este tiempo de tecnología. Porque si todas las personas van a ver a Cristo y todos lo van a reconocer en su venida, y toda lengua va a confesar, tiene que ser algo que se permita que toda la población mundial, y estamos hablando de la Tierra, digamos, es una esfera, ¿cómo va a ser algo simultáneamente en el mismo momento? Es decir, es algo maravilloso. ¿Cómo va a ser eso? Y yo creo que la tecnología en este tiempo ha llegado al límite de poder colaborar en ese aspecto. Obviamente el Señor es omnipresente, como lo acaba de decir el pastor, pero esta tecnología va a ayudar mucho, pastor. Es algo importante, y esa sentencia, obviamente, cuando la gente vea que Cristo es el Señor y su rodilla se dobla ante Él, obviamente apreciarán eso que usted está comentando de la sentencia que viene hacia todas estas personas, de Satanás hacia abajo. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a ser al mismo tiempo hermoso y va a ser aterrador. Ahora que yo me voy a explicar por qué digo que al mismo tiempo va a ser hermoso y aterrador. Va a ser hermoso para los que esperan su venida. Así es. Pero va a ser aterrador para aquellos que son sus enemigos. Va a ser aterrador para aquellos que le cuestionan. Va a ser aterrador para los ateos. Va a ser aterrador para los apóstatas. Va a ser aterrador para los incrédulos. Va a ser aterrador para los satanistas. Va a ser aterrador para todo aquel grupo que no pertenece al grupo de los redimidos. Y por eso lo digo, que va a ser al mismo tiempo hermoso y aterrador. Inclusive me hace recordar una parte de Apocalipsis que dice que los líderes del mundo buscarán esconderse hasta debajo de las montañas, porque no querrán ver lo glorioso de ese momento. Por eso lo digo que va a ser hermoso por un lado y va a ser aterrador por otro. ¿Por qué? Porque Jesús no viene como corderito. Ya el cordero vino hace 2000 años, ahora viene el Rey. Y curiosamente, Jesús se identifica alegóricamente con el león, el animal, el león. ¿Y qué es el león? ¿Cómo se le dice al león? El Rey de la selva. Y él es el Rey de gloria. Entonces va a ser muy aterrador cuando vean a este Rey glorioso abrir su boca y dictar sentencia. Va a ser muy aterrador para aquellos que se van a poner delante de él, y los libros van a ser abiertos y van a ser juzgados de una forma firme y van a recibir la sentencia de su pecado. Eso va a ser muy aterrador. Pero para nosotros, los que estamos dentro del pueblo de Dios, para los que somos su iglesia, para los que somos redimidos, es hermoso, es reconfortante, es algo que esperamos y anhelamos. Y aquí quiero acotar mucho esto, porque quiero dejar en claro que la iglesia de Jesucristo no está esperando la manifestación del anticristo. Sabemos que eso va a ocurrir. Indistintamente que caigamos en un debate, en una discusión, en un estudio catológico de que si va a estar presente o no, que aquí ya lo hemos tenido, ese estudio lo invitamos una vez más a mirarlo, pero la iglesia no está esperando la manifestación del anticristo. A nosotros nos
nos interesa y esperamos y anhelamos es la venida de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Como lo dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. No dice, ven Anticristo. No, a nosotros se va a manifestar, lo sabemos. Para nosotros va a ser una señal del cumplimiento profético de lo que nuestro Rey nos dejó establecido en su palabra. Pero nosotros anhelamos reunirnos y nos preparamos para el encuentro con nuestro Mesías, claro, con nuestro Señor. Así es. No con el Anticristo. Lo digo porque siento a veces como una paranoia o como una percepción en la que muchos cristianos, por seguir el cumplimiento profético sin darse cuenta, caen y están como que más pendientes de cuándo se va a manifestar el Anticristo que anhelar y esperar y prepararse por la venida de nuestro Señor. Una fascinación, como si estuvieran realmente que obnubilados por eso. O sea, es como fascinante saber cómo se va a manifestar el Anticristo. A nosotros no nos interesa eso. Va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Eso está en la palabra. La iglesia, y esto va a seguir así. El tema escatológico es un tema amplio, es un tema complejo, hay diferencias escatológicas, aquí ya las hemos expuesto, y aunque cada sector tenga sus diferencias, está bien, pero toda la iglesia debe esforzarse por esperar al Mesías, al Rey de Gloria. Con él es que nos vamos a reunir. Yo no me voy a reunir con el Anticristo, ni usted tampoco. Dice que nos vamos a reunir, bueno, si es que estamos vivos para cuando ocurra ese momento, el arrebatamiento, claro, en las nubes, como lo dice Pablo. Si no nos va a tocar, pues igualito vamos a tener la dicha de resucitar primero, porque lo que está establecido es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es ese momento glorioso lo que a nosotros nos debe de anhelar, esperar. No el otro momento, que igualmente va a ser impactante, pero aquel se queda. Nosotros nos vamos con el Rey de Gloria. Entonces, ¿para qué? Entonces es un consejo que le doy a mis hermanos que están, yo puedo entender que pueden estar pendientes del cumplimiento profético. Yo eso lo entiendo y está bien, es alentador saber que las cosas se están cumpliendo. Pero cuidadito con esa paranoia, con ver quién es el Anticristo, que andan como en una cacería de brujas, que si es Bill Gates, que si es Elon Musk, que si es Obama, que si es Putin, que si es el otro, que si es para allá, que si es para acá. Ocúpese en prepararse y en preparar a los suyos, si usted tiene gente a su cargo, para reunirnos con el Rey de Gloria, que eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Va a decir algo? No, sí, confirmar que simplemente estas teorías de algunos hermanos que simplemente hablan de que la iglesia va a estar en la tribulación. Y nosotros, bueno, en la postura realmente, en mi caso, y es que nosotros somos pretribulacionistas. O sea, nosotros vamos a esperar a Cristo, como dice el pastor, que nos arrebate antes de que se manifieste el Anticristo como tal. Nosotros somos gente que estamos esperando a Cristo y tenemos que hacer eso todos los días, hermano. Todos los días debemos estar listos, preparados, porque sabemos el día y la hora. Me parece como si el Cristo viniera esta noche por su iglesia. Y si tiene que irse de la tierra naturalmente, entonces usted resucitará primero sin intentar a cuenta con él. Va a tener privilegio, como dice Pablo, resucitar primero para antes de que estemos vivos, si estamos vivos en ese momento. Tienen ese privilegio. Así es. Ok, vamos a Juan 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, vamos a leer el contexto del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, Jesús está hablando con los fariseos y está teniendo un debate, una discusión en donde una vez más los fariseos salieron apaleados por el Señor, porque ellos le están recriminando que ellos son hijos de Abraham y que ellos no son esclavos de nadie. Y Jesús le dice: número uno, ustedes no son hijos de Abraham. Número dos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Número tres, Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque es por fe, no es por la sangre. Número cuatro, ustedes son esclavos del pecado. Por eso ustedes son esclavos. Entonces, en pocas palabras, bájense de esa nube en la que se encuentran, bájense de ese pedestal en la que se montaron, porque ustedes están... Eso no es así. ¿Qué es lo que quiero resaltar de aquí? Que Jesús dice, en el versículo 34, Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Versículo 36, así que si el Hijo
los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Qué quiero resaltar acá? Que los judíos no entendieron porque estaban velados, curiosamente, para aquellos que insisten en que hay que mirarlo todo desde este punto de vista, y es precisamente el de Jesús el que hay que tomar en cuenta, que ellos no entendieron que el reinado de Jesús comenzaba a sentirse en la vida del hombre, no según la carne, no según la fuerza humana, sino según el alma, porque el reinado de Jesús iba a comenzar libertándonos del yugo de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús dice que el que cree en mí, el que se arrepiente, el que cree en mi sacrificio, va a ser verdaderamente libre del yugo opresor. Una de las cosas que ocurría mucho con la historia de Israel, sobre todo en el periodo de los jueces, donde hubo un tiempo donde básicamente Israel no tuvo rey, pero tuvo, como lo dice su nombre, un juez, una persona que fungía como rey, pero también fungía como especie de sacerdote o profeta. Es que, y usted lo ve con mucha frecuencia, por causa del pecado, los israelitas eran subyugados o eran dominados por otros vecinos, que como nación los saqueaban, los maltrataban, los violaban, los trataban horrible. El pueblo de Israel se humillaba a Dios, y Dios en su misericordia les levantaba un juez que los libertaba del yugo de los enemigos. Ojo con esto. Y entonces volvían a ser una nación y otra vez el ciclo vicioso de Israel. Volvían a pecar y otra vez en el mismo cuento. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que es exactamente la tipología, la analogía de lo que hace Jesús primero. Con su primera venida, Él vino a establecer su poder como rey en el alma de los hombres, en el espíritu, en las mentes, renovándolos, regenerándolos, salvándolos, libertándonos ¿de qué? Del yugo opresor de Satanás y el pecado y la muerte. Eso fue lo que los fariseos, los escribas, no entendieron de lo que era la figura del rey. Allí estaba el reinado. Por eso que cuando Jesús le dice a Pilato: sí, yo soy el rey de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual, porque es donde primeramente usted y yo sentimos el poder y la autoridad de nuestro rey. Y eso ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, y les chirriaba los dientes la respuesta que Jesús le daba. Y aquí le está dando una lección tremenda. Ya vimos que le dijo a la samaritana: yo soy el elegido, yo soy el rey. Y yo como rey tengo la potestad de derrotar a otro rey, al que tiene el reinado del pecado y de la muerte, y los que creen en mí son libres de ese yugo, ya no pertenecen a ese reino de muerte, que es el pecado. Eso fue lo primero que hacen, y eso es lo que hacemos nosotros, y es lo que proclamamos. Por eso que, aquí voy a poner un ejemplo de las películas. Cuando usted ve que los soldados luchan, algunos de ellos llevan un estandarte, o una bandera, o un banderín, donde se muestra el símbolo del castillo de la monarquía. Ellos dicen, ellos que luchan, que están luchando en nombre del rey de España. Voy a poner un ejemplo. Así que todo este territorio es español ahora y está libre del yugo del rey de Italia, por poner un ejemplo. Así que las personas son libres del yugo del rey de Italia. Estoy poniendo un ejemplo aquí natural. Es exactamente lo que hizo Jesús en el plano espiritual. Por eso Jesús dijo pero cuando viene uno más fuerte y le ata, le quita las posesiones que tiene. Así es. Es exactamente lo que acabo de decir. A ese hombre fuerte, claro. Al hombre fuerte, el rey venía, le quitaba las posesiones de las riquezas y todo al rey que perdió, el territorio, riqueza, gente, todo. Entonces exactamente lo que hace Jesús. Él rompe el yugo sobre el hombre y se queda como su posesión más preciada del hombre. Por eso que somos su ¿qué? Posesión exclusiva, somos nación santa, porque somos de él, somos su posesión, porque el rey ejerce dominio y autoridad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar ahora la otra parte. Pastor, entonces usted me está diciendo que Cristo solamente va a reinar espiritualmente hablando. No, sino que así comenzó su reinado. No quiere decir que se va a quedar de esa manera. ¿Me está diciendo entonces que va a haber un reinado físico del Mesías? Sí, va a haber un reinado físico del Mesías, por supuesto. Y esto quiero que vayamos primero a Hechos 1:6.
entienda algo. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense que para la mente, el entendimiento de la mayoría de los judíos de la época de Jesús, ellos tenían la percepción de que si él era el Mesías, entonces él tenía que reinar físicamente, él tenía que gobernar. Acuérdense que en este punto ya él estaba resucitado, está hablando con el Jesús resucitado, ojo. Y le están haciendo esta pregunta porque dicen: bueno, pero entonces aquí lo único que falta es que tú reines materialmente, físicamente. Y Pero por eso se romper el yugo romano. Se lo están preguntando de una vez. O sea, tú le vas a dar cumplimiento ya de una vez a la parte profética que indica que el Mesías tiene que venir en gloria, con poder, con majestad, para acabar con los enemigos y hacer de Israel una sola nación. La respuesta del Señor, el versículo 7 es: Señor, él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán. En pocas palabras, Jesús le dijo: no ha llegado el tiempo y el momento del cumplimiento de eso. Ocúpense ustedes ahorita por ser testigos míos, porque van a ser llenos del poder del Espíritu Santo para testificar de mí y para hablar del Evangelio. O sea, enfóquense en lo que tienen delante. Todavía no ha llegado el momento. Así que esta es precisamente y es esa burla que muchas veces los fariseos le hicieron a Jesús estando en la cruz, diciendo que que es el rey, que vino a salvar al mundo y no es capaz de salvarse él mismo, y por eso no estaban de acuerdo con la inscripción que mandó a poner Pilato arriba, la famosa tablita que le clavaron, que dice: el rey de los judíos. Para los fariseos era una ofensa ver a su supuesto rey, entre comillas, derrotado en una cruz. Porque la profecía dice que viene con poder, viene con majestad, viene a doblegar a los enemigos. Entonces, ¿cómo es posible que este sea el supuesto rey que dice la profecía si está ahí ensangrentado, si está ahí clavado por un imperio enemigo de Dios? Entonces, para la mente finita, falta de entendimiento de los fariseos, era imposible concebir semejante idea. No la quitaron porque fue orden de Poncio Pilato, aunque ellos le insistieron y Poncio: no, eso se queda allí, el rey del judío. Se hizo, así queda. Así queda. Ya fue, como dicen acá. Pero vamos a ver Isaías 9 ahora. Con esto vamos a ir concluyendo. Versículo Del 1 al 7. Isaías 9, 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Hasta el 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es una palabra dada a Israel, profética, donde se le anuncia que un descendiente de la casa de David va a reinar por siempre sobre el trono y sobre la nación de Israel, y va a ser un gobierno que va a tener paz, que nunca va a tener fin. Esto es interesante porque hasta ahorita el único gobierno monárquico que ha tenido la nación de Israel, donde gozaron de mucha paz y prosperidad, y cuando digo paz me refiero a estar en paz con los enemigos, fue el periodo de Salomón, que usted lo puede leer al principio. Dice que Salomón se fortaleció y tenía paz para con todos sus enemigos. La cosa cambió cuando él pecó y se dividió el reinado. Una parte se quedó el hijo y la otra se le fue dada a Jeroboam. Pero ese ha sido el único periodo más largo que ha tenido Israel de paz
prosperidad. Y aquí dice que el Mesías, el rey ungido, va a tener un gobierno de paz que nunca va a tener fin, que va a reinar con imparcialidad y justicia. El gobierno de Salomón se caracterizó también por ser un gobierno donde había imparcialidad y justicia por la sabiduría que Dios le dio. Recuerden el relato que encontramos en las Escrituras donde él descubrió quién era la verdadera madre sobre el niño. Dice que se maravillaron de la sabiduría que tenía para impartir justicia. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Hay una profecía mesiánica relacionada con David, porque Dios le dice a David que siempre va a haber un descendiente de él que se va a sentar sobre el trono. Así es. Que le dio a él. Eso no se ha cumplido todavía, porque eso va a venir cuando venga la segunda venida del Señor Jesús, donde va a venir. Vamos a ver el cumplimiento profético y vamos a ver cómo el rey ejerce su dominio y se establece, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Esto va a ser algo espectacular. El trono de su antepasado David por toda la eternidad. Cristo es el Mesías, es el rey de Israel. Y va a tener esa palabra que Dios le dio a David, su cumplimiento perfecto en Jesús, porque Él es eterno. Y va a tener entonces un reinado eterno. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces, acá vemos, número 1, pues nos ha nacido un niño. Ya esa parte se cumplió. Ya ahí lo dice, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Fíjense el anuncio de lo que es ejercer la autoridad, el gobierno, la potestad, que ya empezamos a ver, como casi espiritualmente hablando. Ejerce Jesús dominio sobre la creación también, obviamente, pero Él no está aquí presente físicamente para ejercer un gobierno, que eso es lo que va a ocurrir en la segunda venida. Y se va a cumplir la palabra profética y este anuncio del reinado físico de Jesús, donde va a ser hermosamente espectacular, como lo acabo de decir. Y con esto quiero cerrar hoy. Cuando Jesús venga, va a ser hermoso y aterrador al mismo tiempo, por esto mismo, porque vamos a ver al rey ejecutando sentencia sobre sus enemigos, y eso va a ser aterrador para ellos. Para nosotros va a ser glorioso, pero para ellos muy aterrador va a ser, porque no va a ser el cordero, es el león, el rey. Amén, así es. Bien, entonces ya se nos fue la hora, creo. Sí, 9:04. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Así que Jesús es rey indiscutible, absoluto, no solamente de la casa de Israel, sino de su iglesia, a favor de su iglesia. Y estamos a la espera de reunirnos con nuestro rey y ver cómo expande, explaya, ejecuta su autoridad y su sentencia firme sobre sus enemigos y se hace sentir de una manera poderosa, solo como Él lo puede hacer. Entonces el pastor quiere decir una palabra final y ya oremos entonces. No, bueno, ciertamente es muy hermoso esto porque nos aclara ciertamente la cualidad que Cristo como rey va a imponer, pues obviamente su reinado como tal, y que ciertamente nosotros como siervos de Cristo vamos a disfrutar de eso. Primero, en este momento lo disfrutamos porque tenemos la certeza de que vamos a estar con nuestro rey, y cuando seamos arrebatados vamos a estar con las nubes, pero vamos a ver entonces el operar de Él en el tiempo cuando Él ejecute todo lo que tenga que ejecutar como rey del universo, como rey de la tierra. Así es algo que es gratificante para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, que vamos a tener este privilegio de ver operar al rey, al verdadero rey, al eterno, en su reinado majestuoso, a Cristo. Como lo dice la palabra, al Rey de Reyes. Así es. Y Señor de señores. Amén. Vamos a disfrutar de eso en la eternidad, con nuestro Salvador, con nuestro Señor, Así nuestro es. amado Señor. Así que para nosotros tiene una gran implicación, hermosa implicación de ser súbdito, siervo, esclavo, conciudadano de los cielos. Póngale el calificativo que usted quiera ponerle, entendiendo que hay un rey
y que está ejerciendo ya autoridad sobre nuestras vidas, que está asociado a Señor. Las dos, si puede decir, hay una asociación, porque un rey es un señor, el amo y señor de estas tierras. A veces se escucha en las películas, el rey fulano de tal, amo y señor de todo lo que ve. De hecho, pastor, en la cruz, aquel ladrón que en ese momento le pidió a Cristo, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como Señor y como Rey. Ese hombre, básicamente, porque al decirle que vengas en tu reino, ¿quién es el orgullo que tiene un rey? Señor y como Rey. O sea, es una cosa que para nosotros es algo importante, porque una persona en ese momento no hace falta una cantidad de previos para tú recibir a Cristo y hacerlo tu Señor. No tienes que hacer una cantidad de cosas, no, simplemente creer, tener fe y reconocer que Él es Señor y Rey. Cambies de Señor, cambies de Satanás a Cristo, cambies de Señor y recibas a Cristo como Rey en tu corazón. Bien, así que bueno, esperemos pues que esto que vimos hoy de entender el dominio, la implicación espiritual de que el yugo de Jesús a nosotros ahorita, que le está haciendo un trabajo espiritual en nosotros, estamos siendo llevados a su imagen, transformándonos en nuestra mente, fortaleciendo el hombre interior y todo aquello, es porque Él quiere que nos reunamos un día con Él físicamente y veamos cómo ejerce su autoridad como rey sobre este mundo para gobernarlo con vara de hierro, como lo dice otra versión, como el principado sobre su hombro, o sea, con toda autoridad que le fue dada. Dios fuerte. Dios fuerte. Bien, oremos pues. Padre, muchísimas gracias por permitirnos el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor, para poder degustarla, para recibirla en nuestro corazón, para crecer en ella, para meditar en ella. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia y mostrarnos estas facetas hermosas de nuestro Señor Rey Salvador Jesucristo, en su faceta ahora como Rey. Gracias, Señor, por estas enseñanzas valiosísimas, estas perlas preciosas que estamos disfrutando de su palabra. Señor, que la iglesia sea edificada con esta enseñanza y te daremos toda la gloria siempre, la honra y la gloria a ti, pues solo tú la mereces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, un saludo. Recuerde pues mirar nuestro canal para que encuentre pues las demás partes y quizás Dios lo guíe a escuchar algún otro mensaje que sea de edificación para su vida. Bueno, Dios me lo bendiga, un saludo, nos vemos. Bendiciones.